Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Luis Ignacio Lula da Silva se proclamó candidato el pasado viernes y lo hace en un momento especial para él y también para su partido, el de los trabajadores. Las encuestas dan una gran diferencia con respecto a su rival inmediato, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y eso alienta y también estimula la participación de otros sectores. ¿Qué implica esta candidatura para Brasil, para la democracia alicaída y sobre todo para quienes esperan una respuesta a graves problemas económicos, una pobreza crónica y una clase media muy golpeada en todos los ámbitos? De esto queremos conversar con la analista María Carolina Trevisan, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué significado tiene esta candidatura en este momento, en este año, después de la pandemia que le golpeó muy duramente a Brasil y en particular a los brasileños más necesitados, a un sector médico muy golpeado y a un sistema de salud pública también muy alicaído? Es muy importante. En este momento estamos con la democracia amenazada por 4 años del gobierno Bolsonaro, porque además de la pandemia, nosotros tuvimos su dirección, su gestión, y él no está preocupado con las cuestiones sociales. O sea que todo lo que hace es para un grupo que le es muy fiel y ideológico. Entonces, no ha pensado el Brasil y entonces en ese momento tenemos mucha pobreza, mucho hambre. Volvimos a un patamar que no teníamos antes y por eso es muy importante tener una otra opción que no sea Bolsonaro otra vez. Aunque Lula esté adelante en las encuestas, Bolsonaro tiene también bastante intenciones de votos. Así que estamos en ese momento con una pelea muy fuerte todavía. Y Bolsonaro está todo el tiempo intentando desacreditar el sistema de elecciones. Entonces dice que la urna, el voto electrónico no vale en Brasil, no se puede creer en el voto electrónico. Entonces en este momento es muy importante tener una otra opción. La pelea está muy fuerte ahora. Claro, pero entonces esto que acaba de mencionar Carolina es muy importante porque parecería que las condiciones, las garantías legales y operativas para un proceso electoral no están claras o al menos hay sospecha de que no ocurran. ¿Qué organismo, qué entidad pública o internacional, por último, puede garantizar unas elecciones limpias, transparentes y sobre todo operativas? Aquí tenemos el Tribunal Superior Electoral. No hay nada que diga que las elecciones no están bien, no están acreditadas, que no pueden ser perfectas, va a ser perfecta, pero lo que hay es amenazas desde el gobierno y de los bolsonaristas de que las cosas no van a salir bien. Entonces involucra a los militares en ese proceso y entonces eso amenaza también la democracia. No estoy diciendo que los militares todos están ahí apoyando a Bolsonaro, pero los militares en el gobierno están. Entonces el ministro de la Defensa, por ejemplo, es un militar. Y ahora están como intentando poner la duda en la población, porque si en el primer turno o el segundo turno de las elecciones hay una diferencia muy pequeña entre los dos, puede entonces contestar el resultado de las elecciones y Bolsonaro pierde las elecciones. Entonces, eso es muy preocupante en ese momento, pero las instituciones están ahí todo el tiempo diciendo que no hay que preocuparse porque las cosas están bien hechas como siempre fueron desde que hay urnas electrónicas en Brasil. Ya, entonces volvamos al tema. En estas condiciones, Brasil debate, discute, Brasil está muy politizado alrededor de este proceso electoral, o por el contrario, las urgencias, las necesidades hacen que por ahora el entusiasmo y la participación activa no sea lo que más se ve en el proceso electoral. Perdón, ¿me puedes repetir? No entiendo. Le preguntaba si se siente un entusiasmo, una activa participación social, ciudadana en el proceso electoral, porque por el contrario veo que hay otros problemas que ocupan a los brasileños y el proceso electoral todavía no ha entrado en su fase más dinámica, más activa.
No, el hecho de ser una elección muy polarizada hace con que la gente tenga que involucrarse en las elecciones. No hay, es verdad que no hay movilización en las calles todavía, pero eso va a pasar. Es que la gente tiene hambre, los precios en los mercados están súper altos para comprar alimentos, entonces comida, la gente no tiene empleo, así que, claro, es muy difícil poder hacer movimientos en las calles en esas condiciones, pero sí que las personas están ahora discutiendo mucho las elecciones pues están súper alertas para lo que va a pasar, porque eso todo va a decir qué va a ser del futuro, si tenemos democracia o no, o si vamos a vivir otros 4 años con ese gobierno. Entonces, la cuestión de la economía es muy, muy importante para la gente. Entonces, Bolsonaro ya no puede más crecer en las intenciones de votos porque por ese problema la gente tiene la percepción de que las cosas no van a mejorar hasta las elecciones y por eso está estabilizada su crecimiento. Hoy hay una encuesta que dice eso, por ejemplo. Claro. Y a propósito de las encuestas, un tema que revisaba en una publicación de hace pocos días atrás, mencionaba que la mayor preocupación de los brasileños en este momento es el empleo, es decir, no hay empleo, las industrias están alicaídas, el sector público estrecho, disminuido, es decir, no hay condiciones. ¿Esto efectivamente está en la agenda también de los candidatos? ¿Cree usted que efectivamente ahí está también el centro, la médula, el nervio central del debate electoral? Todavía no hay un debate electoral porque la campaña electoral todavía no es oficial, pero sí que ese va a ser el tema principal. La gente está muy preocupada. En la encuesta que salió hoy, por ejemplo, dice que 50% de la población se preocupa por la economía y ese debería ser el tema de Bolsonaro. Todavía no habla nada acerca de eso. No hay salida. Cuando se pasó 4 años y no hay plan, todavía no hay plan ahora. Entonces, la gente no le cree mucho. Por otro lado, Lula empieza a hacer hablas públicas en que dice que va a retomar el Bolsa Familia, que es un programa muy importante social que Bolsonaro terminó con él por otro programa que se llama Auxilio Emergencia, Auxilio Brasil, y no es lo mismo porque hay mucha gente, hay millones de familias que están fuera de ese proceso porque se terminó con toda la tecnología que había antes para el Bolsa Familia. Entonces, Lula ahora empieza a hablar de estos temas y dice también que hay una mirada hacia la cuestión racial que antes no había para el gobierno Lula y eso es una novedad. Y es muy interesante ver cómo se plantea ese tema ahora, pero todavía no hay un debate, los dos no están ahí juntos hablando de este tema. Ya, quiero abordar más el tema de Brasil antes de pasar a concentrarme en lo de Lula, pero le mencionaría, en Brasil también hay una, digamos, una tensión especial sobre las propuestas de campaña y una de las expectativas mayores también es cómo resuelven la situación de salud después de atravesar la pandemia. ¿Hay condiciones para que los candidatos ofrezcan soluciones a eso? O efectivamente, como el propio Lula dijo, es tan dura la campaña, pero va a ser muy dura la atención, la administración gubernamental, porque la situación es muy complicada. Sí, ahora hay dudas acerca de la violencia, como bolsonarismo está muy fuerte ahora en el país. Hay muchas dudas de cómo va a ser la campaña por cuestiones de violencia, lo que puede pasar con Lula, lo que puede pasar entre los apoyadores. Y bueno, las cuestiones de salud están bien por el sistema único de salud que había antes de Bolsonaro, ¿no? Porque él ha hecho algo, ¿no? Entonces, esas cuestiones con la pandemia quedaron muy, muy claras, muy obvias, de que el presidente actual en Brasil no tiene competencia, no tiene condiciones de gestión en situaciones de crisis. Al contrario, él cría las crisis, así que quiere gestionar, quiere gobernar en el caos. Y eso es el resultado de lo que estamos viviendo hoy, es el resultado de eso. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Carolina, para volver enseguida para abordar efectivamente ya a fondo lo que significa una candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva, que ya fue presidente, que le impidieron ser candidato hace pocos años atrás para competir con el señor Jair Bolsonaro y ahora se presenta a este proceso electoral. Vamos a hacer la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con Carolina Trevisan a propósito de la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva. Carolina, ¿qué candidato es el de hoy Lula? ¿Qué caracteriza al actual candidato a diferencia de lo que fue como candidato hace algunos años atrás y también como presidente? Lula hoy es un candidato que tiene una mirada más conciliadora. Se dice esa palabra en español, ¿verdad? Sí. Pues tiene entonces esta mirada más conciliadora, que es la mirada que el país demanda por estar después de la pandemia y después del gobierno Bolsonaro hecho muy mal, ¿no? Entonces, ahora Lula empieza esta campaña con una mirada hacia la esperanza de volver a un país mejor, pero no como era antes, porque ahora es imposible, pero intentando llegar un poquito más hacia el centro para poder hacer las discusiones, las alianzas con más tranquilidad. Y la gente no quiere más la polarización así en extremos. Y Lula no es el extremo de Bolsonaro. Es imposible decir que hay esa distancia igual entre los dos. Bolsonaro es de extrema derecha. Eso hay que quedar muy claro. Y Lula está hacia la izquierda. Y ahora tiene un vice que es Geraldo Alckmin, que representa justamente esta intención de estar un poquito más hacia el centro, que es de centro derecha, es del PSB, era del PSDB, que era un partido mucho más hacia el centro derecha. Entonces, viene con esa intención de hacer alianzas otra vez, de hablar con todos los sectores, de poder hacer otra vez las alianzas. Y Lula tiene esa característica, entonces creo que eso viene muy fuerte en la campaña. Ya, ¿y cómo se comporta el Partido de los Trabajadores frente a estas decisiones, por ejemplo, de hacer alianza con el candidato a la vicepresidencia, los movimientos sociales, todos aquellos organismos, grupos políticos y sociales que fueron muy activos durante la presidencia y las elecciones con Lula da Silva a la cabeza? Bueno, no toda la gente del Partido de los Trabajadores está contenta con esa movida hacia el centro, pero toda la gente está de acuerdo de que es necesario en este momento. Los electores no quieren más tener que elegir entre una cosa u otra, quieren que sea con más paz do que ha sido antes. Entonces, no hay otra manera y en ese sentido ha sido muy inteligente invitar a un vice que pueda representar, que pueda ser como un mensaje hacia el mercado, por ejemplo, el mercado financiero, por ejemplo, hacia el agronegocio, por ejemplo, que pueda hacer también alianzas ahí. Claro, eso no es del gusto de toda la gente y de los militantes más antiguos, por ejemplo, y hay problemas dentro del partido en relación a eso, pero ahora es oficial y creo que es la única salida. Ya, ¿y eso qué cambia o qué modifica en el relato político del Partido de los Trabajadores y del propio Lula? Usted mencionaba dos elementos claves, no son las mismas condiciones, se requiere sumar apoyos, por supuesto. ¿Le ayuda mucho la presencia de Alckmin en la vicepresidencia? ¿Le suma más apoyos o le resta de otros sectores? Le suma más apoyos que le saca menos apoyos. Eso es muy Ya. claro en ese momento. Ya, y entonces Lula en su mensaje el día viernes pasado fue muy categórico en el sentido de que lo que viene es muy duro. Ya hablamos de la campaña electoral, va a ser muy dura, incluso con amenazas de violencia, como está pasando, por ejemplo, en Colombia. Y él decía, la campaña será dura, pero gobernar será mucho más duro. ¿Qué país le va a tocar gobernar a Lula da Silva de ganar, tomando en cuenta que incluso en este último tramo el señor Jair Bolsonaro va a tomar decisiones y está tomando decisiones que no necesariamente ayudan a la institucionalidad del país? Perfecta su análisis. Ahora tenemos un Congreso que está muy bolsonarista. Entonces, por eso será muy difícil para él gobernar, ¿no?, con el Congreso, con el legislativo. Pero eso también exige que el país haga una reforma política. No se puede tener, por ejemplo, tanto poder con el líder, con el presidente de la Cámara de los Diputados, ¿no?, que es, en este momento, por ejemplo, es Artur Lira,
y el presidente tiene como más de 100 pedidos de impeachment y no ha visto a ninguno de los pedidos. Entonces, eso es demasiado poder. Entonces, tendremos que hacer una reforma política. Por otro lado, el país está tan hecho polvo, la gente está tan mal, las políticas públicas sociales están tan deshechas, que creo que Lula tiene una fuerza, si se torna el presidente del país, tiene una fuerza muy importante que va a retomar un poco de la esperanza de quién son los brasileños. Nosotros no somos gente violentísima, que estamos ahí con armas y queriendo salir en las calles a matar los otros, ¿no? Eso ha sido muy la mirada del presidente Bolsonaro y el brasileño no es eso. Es también eso. Tenemos que tener en cuenta que somos también originados en el racismo, en este tipo de violencia, pero también somos el samba, somos la alegría y somos la esperanza y la expectativa de un país mejor. O sea que tienes los dos lados. Claro que va a ser difícil por las condiciones que tenemos ahora, mucha pobreza. Si tú sales en la calle, ves a la gente muy, muy mal. Es muy triste en ese momento lo que pasa en el país. Por otro lado, hay también una potencia muy grande si Lula se torna el presidente y no Bolsonaro. Si Bolsonaro es presidente otra vez, no sé qué va a pasar con el país, la verdad, Orlando. Claro, y es muy difícil la situación porque incluso se pueden apreciar imágenes de campamentos, de carpas, de gente pobre en los parques, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, lo cual antes no existía y no se veía. Evidentemente es una situación bastante dolorosa. Y entonces ahí viene una pregunta que también es clave para entender dentro de lo que se vive en Brasil. ¿Qué rol van a jugar las iglesias, por ejemplo, evangelistas que han sido decisivas, han sido actores políticos fundamentales en las elecciones? De hecho, algunos creen, no tengo las pruebas ni las evidencias, que buena parte del apoyo y del triunfo que tuvo Jair Bolsonaro fue por las iglesias evangélicas. ¿Están jugando un rol importante? ¿Hasta dónde van a llegar para, por ejemplo, apoyar a Jair Bolsonaro? Es muy interesante su pregunta. Yo estuve estudiando mucho cómo se mueven los evangélicos. Los evangélicos no son una clase única, ¿no? Hay muchos evangélicos dentro de los evangélicos, ¿no? No todos son bolsonaristas, pero por supuesto que los líderes que están ahí adelante de las iglesias más importantes evangélicas pueden influenciar a los fieles, a los votos de los fieles a favor de Bolsonaro, pero también son gente que a la mayoría de los evangélicos son pobres también. O sea que ahí está este equilibrio, ¿no? Entonces, Lula tiene que aprender a hablar con esa gente. Lo que pasó algunas semanas atrás fue que Lula habló de la cuestión del derecho al aborto. Y eso ha caído mal entre los evangélicos. Y ahí entonces hay una subida de Bolsonaro entre los evangélicos. Pero Lula tiene más votos entre las mujeres. ¿Qué dijo Lula? Dijo que él personalmente no es favorable a hacer aborto, pero que debe ser un derecho de la mujer elegir si quiere o no llevar el embarazo adelante. Entonces, cuando habló de eso, eso fue un problema entre los evangélicos, porque han dicho, hay una parte muy grande de los evangélicos, como 40%, que dicen que si que son capaces de cambiar el voto si el candidato es favorable al aborto. O sea que Lula tiene que tener mucho cuidado para hablar de cuestiones que son así de polémicas. Hay que hablar de eso, no, es imposible no hablar, pero hay que tener mucho cuidado porque eso puede sacar votos desde de los evangélicos y de los religiosos. Ya, y entonces el otro sector que también define mucho tiene que ver con la clase empresarial, con la élite económica de Brasil. Está dividida, algunos incluso mencionan que un sector querría a Lula en la presidencia porque con él podrían no solamente que hablar, sino mejorar incluso sus condiciones económicas en algunas empresas y sobre todo en industrias que están muy golpeadas por el gobierno de Bolsonaro. Es verdad, están divididos todavía. No sé cómo, porque nunca en un periodo de 4 años han tenido tantos problemas. Todos los sectores han tenido problemas. Entonces, pero el mercado financiero, por ejemplo, no tiene ideología, ¿no? Va con quien hay más lucro. Los empresarios que son más serios, que están ahí involucrados con las cuestiones sociales del país,
también, además del lucro, están preocupados con lo que pasa en el país, ¿no? Paulo Guedes, que es el ministro de la Economía, él era una promesa y hizo muchas promesas, pero ninguna ha ido a la realidad. O sea que ahora no se creen en el gobierno Bolsonaro. Entonces, en la era Lula, cuando Lula fue presidente, han tenido mucho más lucro. Claro que la situación del mundo era distinta también. O sea, el país estaba favorable para para estar bien, ¿no? Económicamente. En este momento, Lula tiene que hablar con las empresas, los empresarios también, y hay ahí cuestiones de reforma trabajista que no agradan a los empresarios, que tiene que hablar también. Así es difícil, pero él tiene la capacidad de conversar, de llegar cerca de los empresarios para poder hacer estas... tiene puertas abiertas para hablar con un sector de los empresarios que es muy importante y que puede definir parte de los votos de las elecciones de este año, Orlando. Ya, y entonces para ir cerrando, ¿cómo se comportará la clase media? Porque ha sido no solamente la más golpeada después de una etapa, de un periodo de ascenso de sectores pobres a la clase media, algunos sectores de la clase media que además ampliaron su campo de bienestar con la educación, con el ingreso al mercado laboral seguro. Este sector medio, siendo el más golpeado, ¿cómo se comporta? ¿De qué manera se podría pronunciar o inclinar mayoritariamente hacia Lula? También es muy interesante ver qué pasa con la clase media. Todavía no ha definido su voto. Va por un lado y por otro, dependiendo de lo que hablan los candidatos, ¿no? Y Lula ha hecho también una habla que no fue muy favorable a la clase media, así que provocó un malestar entre la clase media. Pero hay que ver, porque la gente está más pobre, la clase media está más pobre, los derechos, las conquistas en la área educacional también están más difíciles de llegar, o sea que los impactos han sido fuertes, pero todavía no le creen a Lula, o sea que la clase media puede definir las elecciones en Brasil y ahí está en súper disputa en este momento, Orlando. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carolina. Muy importante. Estamos pendientes de la campaña. Obviamente tendremos otras oportunidades para conversar y hacer un análisis de lo que ya viene en caliente en la campaña electoral. Mando un abrazo. Que esté muy bien. Un abrazo. Gracias a usted. Gracias a Carolina Trevisan a propósito de esta candidatura ya instalada en no solamente el imaginario, por supuesto, sino también en el debate político y en la expectativa ciudadana en las elecciones de octubre en Brasil. Falta no mucho, pero ya estamos en esa perspectiva para ver qué puede pasar en el Brasil que todos queremos por todo lo que es, significa y constituye para América Latina también. Mando un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.